Buenas tardes, buenas noches o buenos días si nos llegan a ver el lunes a la mañana. Tuvimos algunos percances técnicos, por lo cual estamos grabando el video más tarde, pero gracias por la paciencia y gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Como familia pastoral, como Centro Cristiano Megumi, también como familia del Santuario de Fe de Colón, estamos atravesando tiempos muy difíciles y en este tiempo fuimos sostenidos por la oración, somos sostenidos por la oración del pueblo de Dios, siendo que todos estamos realmente atravesando, como les decía, un tiempo difícil. Así que mi oración es que en este tiempo la palabra con la que Dios bendijo mi vida pueda ser de bendición para sus vidas y que nos ayude a enfrentar esta semana con la paz y el gozo que solo el Señor nos puede dar. Te pido que me acompañes en una pequeña oración. Señor, en este momento te doy gracias porque tú eres nuestro Señor. Señor, te pido que este tiempo que cada uno está dedicando al encender su pantalla, pero también abriendo su corazón, sus oídos, no a escuchar palabras de una persona, sino tu palabra. Humildemente te pido que me uses como instrumento tuyo para que puedas bendecir, fortalecer y consolar la vida de muchas personas que hoy lo puedan estar necesitando en el momento del día, del año, de la semana en el que lo estén escuchando, porque tu palabra es así, Señor, es viva, es poderosa, es eficaz y llega a lo más profundo de nuestras vidas. Me encomiendo, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Cuando atravesamos momentos muy difíciles, muchas veces la pregunta que viene a nuestra mente es un ¿por qué Dios? Y le preguntamos ¿por qué? Porque justamente no entendemos el motivo, la razón por la que ocurren ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite que las cosas se den de alguna manera? Porque todo creyente sabe que todas las cosas que existen en esta tierra, debajo y por encima de ellas, son por y para el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué permitís que pasen algunas cosas? Y no es novedad que muchas veces Dios actúa en tiempos y formas que nosotros no entendemos, que no es de la forma en que nosotros esperamos. Muchas veces pensamos que nuestros planes son mejores y por donde se lo mire, y hay muchas personas que pueden estar de acuerdo, son mejores que las cosas, cómo se dan las cosas, pero nos olvidamos en que nuestra vida, nuestros tiempos es un pedacito de un universo mucho más grande, de un propósito mucho más grande, y que Dios, que ve las cosas más allá, puede tener un motivo, una respuesta que hoy nosotros puede ser que no entendamos, pero la soberanía de Dios, la palabra nos enseña que es buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces no nos queda otra que aferrarnos a esa palabra, a esa promesa. Así como cuando un niño no puede entender por qué no puede comer el caramelo en ese preciso momento, por qué no le pueden comprar ese regalo, ese juego que tanto quiere en ese preciso momento, y su mamá, su papá le explica, no, bueno, este no es el tiempo, ya lo vas a entender. Así como los niños quieren crecer de golpe, o tantas cosas que podemos ver en la vida de un niño, o en mi caso, en mis alumnos, que dicen, bueno, ya lo vas a entender, este no es el momento para que lo entiendas. Muchas veces Dios actúa con nosotros. Y ante esta situación no es una actitud de resignación la que tenemos que tener, sino de paz, de confianza y de un amor incondicional hacia nuestro Señor. Quiero compartirte la palabra con la que Dios bendijo mi vida en este tiempo de tantas preguntas, de tanta incertidumbre y de tanto dolor. Te pido por favor que me acompañes a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Una y otra vez en la Biblia y en la historia vemos a Dios actuando en tiempos y en formas que nosotros no deseamos, o lo deseamos pero diferente, ¿no? Bueno, justamente por eso de formas y tiempos que nosotros no entendemos. Y eso también ocurrió con los discípulos, con las personas, con los jóvenes que vivieron junto a Jesús durante lo que duró su ministerio.
Ellos sabían y entendieron que Jesús era el Mesías que se les había prometido al pueblo de Israel, que Jesús era el libertador, que Él iba a traer libertad de la opresión que estaban sufriendo en ese momento política, económica, social y también espiritual. Y no se habían equivocado. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el que iba a traernos libertad, el libertador. Todavía no sabían que Jesús iba a ser el Redentor. No es un error, solo que se iba a dar en tiempos y formas que claramente ellos no se lo esperaban. Seguramente se imaginaban a Jesús montado en un caballo, por los tiempos, ¿no? Y blandiendo una espada y todo incendiado y la gente del poder ahí todos arrodillados en ese preciso momento y Jesús trayendo libertad, como les decía recién, a todo el pueblo. Pero así no iba a ser la cosa. Jesús había entrado al pueblo, al primer pueblo que Él había prometido traer salvación, en un burrito. Y las autoridades, los reyes, los emperadores se iban a arrodillar, pero no en ese preciso momento. El que se iba a arrodillar y humillarse, incluso lavando los pies, iba a ser el mismo revolucionario, el mismo Salvador, el mismo Mesías, el mismo Jesús. Jesús sabía que los discípulos estaban por enfrentarse a esa desilusión primera, a eso de decir, pero ¿no nos habías dicho esto, Jesús? Durante todo este tiempo que nosotros te seguimos, dejamos nuestra familia, dejamos nuestro trabajo, lo dejamos todo para seguirte. ¿No era porque nos ibas a traer libertad ahora? ¿No era porque ibas a ser el rey de todos los reyes y el señor de todos los señores? ¿No se iba a dar de esta forma? Jesús sabía que esa pregunta iba a anidarse en el corazón y en la mente de sus queridos discípulos. Entonces se les anticipa y les empieza a contar cómo iba a ser el desenlace de su vida en esta tierra. Eso lo vamos a ver a lo largo del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús comparte la última cena. Y un momento en que Jesús trae a la mesa ese tema de conversaciones, cuando los discípulos estaban justamente discutiendo entre ellos quién iba a ser el más importante. Yo me imagino ahí en la cena, si estaban tomando vinos y vieron que no había mesas y sillas, ¿no? Como se ve ahí en las pinturas o en las obras de arte, estaban así como reclinados, como tirados en el suelo, y me imagino ahí cuando venga la revolución y yo voy a hacer esto y yo voy a estar acá y me voy a vestir de otra forma. Seguro estaban hablando de sus sueños, de su ilusión, de cómo iban a hacer las cosas. Entonces ahí Jesús les pone el freno y primero les enseña de quién realmente es el más importante en el reino de los cielos. Pero donde hoy me quiero detener es en un momento en que Jesús le habla a Simón Pedro. Volvamos a poner nuestra mirada, nuestra imaginación en esa escena, una cena de fraternidad, de amistad, de familia, una cena en la que con mucha alegría estaban todos justamente, ¿no?, soñando de cómo sería el momento en que Jesús se revele a todos como el Señor, como el Mesías, como el revolucionario. Jesús ahí les para el carro y les anuncia cómo iba a ser su muerte. Jesús sí que sabía cómo animar una fiesta, ¿eh? Jesús incluso dijo que alguien, una persona de todos los que estaban ahí, lo iba a traicionar. ¿Y con cuánto dolor lo habrá hecho? Jesús, cuando estaba diciendo estas palabras, yo me imagino que sabía la escena de cómo iba a ser, y que incluso, vieron que a veces uno también las cosas dolorosas como que las dice en voz alta para uno prepararse también, ¿no?, a sí mismo. Creo que para Jesús también fue así. No es que dijo, ay, alguien de aquí me va a traicionar, sino sin sentimiento, como un androide. No, Jesús desde su dolor también lo estaba diciendo. En ese momento habrá visto los ojitos de Pedro, que sin palabras él estaba diciendo, pero Jesús, yo voy a estar con vos siempre. O con esa mirada de, bueno, hablará de traidor, pero yo no voy a ser uno de esos. Yo nunca voy a caer.
Entonces Jesús tiernamente dice estas palabras que leemos en los versículos 31 y 32 del capítulo 22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Simón, Simón. Yo creo que este es un llamado de atención porque vieron que Jesús le cambia el nombre de Simón por Pedro y durante toda esta travesía él lo menciona como Pedro, pero aquí le dice Simón. Yo creo que es una forma de llamar la atención. ¿Vieron cuando las mamás para retar a sus hijos dicen los dos nombres? Por ejemplo, Cristian César, que es el nombre de mi marido. Te dice los dos nombres ahí como para llamarte la atención y Jesús ahí, Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Seguramente en ese momento Pedro no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Incluso después Pedro le dice, pero Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y después de ahí es cuando Jesús le dice que antes que cante el gallo, él lo iba a negar 3 veces, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero me quiero detener acá. Jesús le dice, Satanás, el diablo ha pedido. Y este punto es importante y lo vemos similar en el primer capítulo de Job, que para que pasen algunas cosas, o en realidad todo lo que ocurre en esta tierra se da solo porque Dios lo permite. Y esta palabra puede ser un consuelo, así como causar más confusión, porque cuando los hijos de Dios sufren uno dice, pero Señor, ¿por qué lo permitiste? Jesús utiliza una imagen que es, pidió zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y utiliza esta imagen porque para nosotros es como cuando tamizamos la harina o de pequeños cuando jugábamos con la arena y lo poníamos como una especie de colador y lo sacudíamos. ¿Qué es lo que pasa? Se va separando la parte que se puede utilizar, la parte más pura de los residuos, ¿sí? Y eso también ocurría con el trigo, se sacudía y no se sacude así nomás o con suavidad como cuando tamizamos la harina para hacer una torta, ¿no es cierto? Es sacudir con mucha fuerza de un lugar a otro, justamente para que se divida la parte que se puede usar de la parte que es residual. ¿Cuántas veces nos sentimos zarandeados por la vida, sacudidos, golpeados de una forma que decimos, quedamos mareados, aturdidos y decimos, no puedo más? Es necesario esto, Señor. Hay muchas cosas, como les decía, que no tienen explicación y que preguntamos a Dios por qué. Cuando en realidad, pienso yo, ¿no? A lo mejor la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo sigo después de esto? Porque si quedamos de este lado, tenemos que seguir. ¿Y cómo sigo? ¿Cómo hago para seguir? Cuando a lo mejor entendiendo la razón tampoco nos va a ayudar a poder seguir, porque el dolor queda. Entonces, Señor, ¿cómo tengo que seguir? ¿Cómo sigo? Si vos permitiste que esto pase, ¿cómo sigo? Jesús acá les dice a Pedro y a sus discípulos que iban a ser probados, que iban a ser zarandeados. Y probablemente no se refería solo al momento de la crucifixión, porque imagínense, para los discípulos la crucifixión era ver crucificado, ver despedazado no solo la carne de Jesús, sino todas sus ilusiones. Todo esto en lo que yo creía hasta ahora al final era una ilusión, era una mentira, era una pérdida de tiempo. Jesús sabía que iba a pasar por esto en la crucifixión, después, incluso más adelante nosotros muchas veces nos hacemos esa pregunta. Pero miren cómo sigue la palabra de Jesús hacia Simón, extendiéndose a cada uno de nosotros. Yo he rogado en oración por ti,
para que tu fe no falle. Jesús no dijo, no te preocupes, voy a pedir que no te pase nada. Voy a pedir que no pases por ninguna prueba. Voy a pedir que seas librado de toda situación de angustia porque sos mi hijito, sos mi discípulo y no quiero que te pase nada malo. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, te va a pasar esto, pero yo he orado para que tu fe no falle. Porque si en algún momento realmente lo perdemos todo, es cuando nuestra fe falla. Porque no tenemos de dónde tomarnos, de dónde agarrarnos, ni siquiera a quién reclamar, preguntar o con quién enojarnos. Cuando la fe falla, realmente lo perdemos todo. Y todo lo que construimos, sí, termina siendo una pérdida de tiempo. Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falle. Podrás tambalear, pero que no caigas. Y algo maravilloso también aquí es, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, Jesús sabía que esta situación de decepción, de tristeza y de duda iba a hacer que Pedro caiga, se aleje, incluso haga cosas que hagan enojar a Dios. A enojar, ¿no? O entristecer a Dios. Pero Jesús le dijo, vas a volver, te vas a arrepentir y vas a volver a mí. ¿Y cómo sigue? Para que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro iba a fallar. Aún así, Jesús lo amó profundamente. Pedro se iba a alejar. Aún así, Jesús lo mantuvo cerca de su corazón en sus oraciones. Pedro iba a faltar, iba a derrumbar todo el trabajo de Jesús de formarlo como su discípulo. Aún así, Jesús lo iba a esperar en ese Calvario con los brazos abiertos. Y con los brazos abiertos para volver a amarlo y para volver a confiarle una misión especial, para que fortalezcas, hay otras versiones que dicen, consueles a tus hermanos. En este momento, yo, mi familia, mi iglesia, mi congregación, estamos pasando un momento difícil. Creo que estamos siendo zarandeados como el trigo. Y puede ser que en más de una ocasión, hayamos dicho, pensado cosas que pueden entristecer el corazón de Dios. Pero así como le dijo a Pedro, Jesús intercede por nosotros cada día. Él en la cruz nos dijo que nos amaba así de mucho como para Él cargar con todas nuestras dolencias, con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados. Él se hizo responsable de aquello que no había hecho por amor a vos, por amor a mí. Y Él nos prometió darnos sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, consolación a través del Espíritu Santo y su promesa de que iba a estar con nosotros todo el día hasta el fin del mundo se mantiene en pie. Jesús incluso venció a la muerte y eso no quiere decir que nosotros de este lado de la eternidad no vamos a pasar por situación de muerte propia o de nuestros seres amados. Pero al decir que Jesús venció a la muerte, podemos decir que nosotros también tenemos la esperanza de que la muerte no es el fin de todas las cosas. En Jesús nosotros tenemos una esperanza eterna. Y allí en su gloria, siendo recibidos por esos brazos que se abrieron para cargar nuestros pecados, se abren hoy para abrazarnos a nosotros también. Pedro, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. La oración es la única, es la primera y es la última herramienta para enfrentarse
incluso a los planes más perversos del diablo, y es la única que puede sostener nuestra fe. No palabras de aliento por más buena intencionada que sean, no palabras de reto, de no tenés que sentir así, ni siquiera recitando versículos bíblicos. Es la oración. Cuando sentimos que nuestra fe es defraudada, que nuestras oraciones no fueron contestadas de la manera en que nosotros esperábamos, perdemos la fuerza para orar. Jesús sabe eso. Por eso nos dejó esta palabra. Yo he rogado por ti, yo he orado por ti, yo estoy intercediendo por ti. Saben, en estos días hay muchas veces que no tengo la fuerza para orar, pero Jesús oró por mí. Ustedes están orando por mí. De la misma manera, con la poquita fuerza que tenga o la mucha, yo oro por cada uno de ustedes que estamos compartiendo este tiempo. Así que no les voy a decir mantengámonos firme en la fe. No, Jesús ya ha orado para que eso pase. Y si en este momento estás con la fuerza para orar, por favor, te pido que te acerques a las personas que estén necesitando a lo mejor, no necesariamente con una palabra de aliento. Hay momentos que las palabras no ayudan. No necesariamente con palabras de reto, porque una vez no con la mejor intención lo hace, no, pero tenés que estar así, así, y el paso a seguir es esto, lo otro. No. Tu oración es más que suficiente. Jesús lo ha hecho así. Hace unos pocos días hemos despedido, como digo, de este lado de la eternidad, a la hermana Romina Catalani desde Carlos. Para mí es como una hermana mayor, alguien que en mi niñez y adolescencia me ha formado, es parte de la familia. Y todavía es muy reciente y no puedo dejar de sentir tristeza, de sentir dolor e incluso mucha confusión. Juntas hemos orado por su sanidad y restauración. De pronto, Dios obra de manera muy distinta a la que nosotros pensábamos. Pero saben, uno de los últimos mensajes de voz que ella ha enviado con muy poca fuerza, con mucho dolor en su cuerpo, ella decía que tenía que viajar de nuevo para un control o un tratamiento, y ella dijo estas palabras: no sé qué va a pasar, no sé cómo va a terminar todo esto, pero algo sí sé, y es que Dios está conmigo. Y yo me quedo con esa palabra. Y me quedo con la fe de que ella pudo pronunciar esas palabras en su corazón hasta el último de los momentos. Yo hoy abrazo a la familia de Carlos, a su esposo Álvaro, a sus hijos Manu, Santi, David, y tal vez en este momento ellos, más que una palabra, necesiten de una oración, y yo quiero pedirles, y me comprometo yo también a orar por cada persona de la familia Santuario de Fe, porque Romy ha sido una gran líder, una pastora, una maestra para muchos. Quiero pedirles que podamos estar orando. A su vez, en el Centro Cristiano Megumi seguimos orando, pidiendo por situaciones de salud muy difícil de muchos de los hermanos que se tienen que hacer estudios complicados, luchando contra una enfermedad. Así que son momentos en los que necesitamos tomarnos de la promesa de que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aún en medio del dolor, Dios te sonría, guarde tu salida, tu entrada, y que en Él encuentres paz.